La sintonía de historias de Vitoria, los miércoles cada 15 días nos acercamos al mundo de Vitoria, nos acercamos a nuestros orígenes. Lo hacemos con Ismael García, nuestro arqueólogo particular. ¿Cómo estás, Ismael? Egunon, Pilar. Egunon. Bueno, hoy ya acercándonos a la Nochebuena y acercándonos a la Navidad y, por supuesto, acercándonos a la historia. Es curioso, pero a lo largo de los años, cuando hemos mandado, por ejemplo, hemos mandado postales de Vitoria en Gasteiz, o incluso también los famosos crismas que ya apenas se mandan, bueno, pues mandábamos con una efigie, ¿no? Con una imagen que era la Vitoria, la ciudad de las cuatro torres, ¿no? Claro. Los cuatro campanarios de las iglesias existentes en el casco medieval, o sea, Santa María, San Pedro, San Miguel y San Vicente. Y para ser justos, estas cuatro, normal deberían ser 5, ¿no? Exacto. 5 porque, bueno, está la iglesia de San Ildefonso, que desapareció, y que sería la quinta torre, que bueno, pues ha desaparecido un poco, casi no la tenemos en cuenta, pero durante toda la Edad Media, pues al final fue también una de las iglesias más importantes, ¿no? Y en concreto hoy vamos a hablar de la institución que regulaba el funcionamiento de estas iglesias. Una institución que, según los documentos más antiguos que conocemos de ella, en concreto un documento que data del año 1261, se denomina Universitas Clericorum Ecclesiarum de Vitoria, que traducido en latín sería algo así como Universidad de Clérigos de las Iglesias de Vitoria. Acerca de este nombre, lo primero que tenemos que decir es que Universitas no tiene el sentido de universidad tal como se entiende hoy. No hablamos de una institución de enseñanza o investigación. El significado de universitas en la Edad Media es mucho más genérico y sirve para hacer referencia a una agrupación o asociación de personas que forma parte de una misma entidad jurídico-administrativa. En este caso, se trataría de la asociación de los clérigos que atendían y servían en las 5 iglesias que por entonces tenía Vitoria. Oye, pero ¿cuál era el sentido de esta asociación? Claro. Las parroquias no eran autónomas entre sí, aunque tuvieran el mismo obispo. Sí, pues hombre, no lo eran. Todos sus curas formaban parte de un único grupo. De hecho, en realidad, la Universidad de Clérigos de las Iglesias de Vitoria tenía bastante parecido con una comunidad monástica. Según algunos historiadores, en sus primeros tiempos, hablamos de los siglos XIII, XII, XIII, XIV, los capellanes y párrocos de las iglesias de la almendra medieval, a los que en los documentos se les denomina maestros penitenciarios, compartían una misma mesa y residencia que estaba junto a la Catedral de Santa María, no lejos de la Torre de los Anda, donde el antiguo Hospital de Santa María. O sea, ¿quieres decir que vivían juntos, seguían las mismas normas? Efectivamente. En los orígenes, la Universidad de Parroquias de Vitoria fue relativamente habitual que los curas hiciesen vida regular de clausura como la de muchos frailes. Con ello lo que se pretendía era evitar que su comportamiento se desviase, como de hecho a veces sucedía, de la rectitud y la pobreza que debía caracterizarla. O sea, que a veces no eran rectos y a veces no eran pobres. Exactamente. La documentación está llena de detalles que nos cuentan que eso sucedía con bastante frecuencia. Pero además, este vivir conjuntamente, el formar esta asociación, servía, y esto es muy importante, para administrar más eficientemente los recursos económicos de que disponían las distintas parroquias. ¿Cuáles eran esos recursos económicos? Pues por aquel entonces lo habitual era que cada parroquia fuese propietaria de ciertos terrenos de labranza en los campos vitorianos, de algunas parcelas e inmuebles situados dentro de las murallas de la villa, y estaban también el diezmo y los derechos que se cobraban por el enterramiento en el cementerio parroquial, de la producción de unos, del alquiler de otros y de algunos derechos e impuestos. Era por lo tanto de lo que vivían las parroquias. Lo curioso es que precisamente por este tipo de temas las distintas iglesias de una misma ciudad, cuando eran autónomas unas de otras, podían ser una dura competencia entre ellas. Bueno, hoy día, en el siglo XXI, todavía nos encontramos con algunas huertas que forman parte de iglesias o de congregaciones. Exacto. No, todavía esto sigue siendo bastante habitual. Aquí, en el mismo Vitoria. Pero no como lo era en la Edad Media, que era, digamos, el pan de cada día, ¿no? Oye, se habló de competencia. Sí. ¿Existía competencia por las rentas? Pues claro, en efecto. Y por ello las autoridades gubernativas solían preferir que los clérigos de las iglesias estuviesen unidos mediante algún tipo de asociación. En Vitoria conocemos el caso del desaparecido templo del San Ildefonso, del que empezábamos a hablar antes, el cual, aun estando construido en suelo urbano, en un principio, no, al ser el más nuevo, no pertenecía a la Universidad de Parroquias de Vitoria, lo cual generó profundas disputas que no acabaron hasta que, por orden de Alfonso X, la iglesia de San Ildefonso se tuvo que unir por obligación al resto de templos de la universidad.
Las iglesias de Santa María, San Pedro, San Vicente y San Miguel protestaban porque la nueva parroquia de San Ildefonso se estaba quedando, cuando era independiente, con todos los nuevos parroquianos, que eran esos nuevos habitantes que por entonces venían a vivir a nuestra ciudad. Eso suponía, como te puedes imaginar, muchas rentas y mucho dinero. Y mucho dinero, claro. ¿Se sabe cómo se organizaba internamente la Universidad de Parroquias de Vitoria? Ajá. Pues sí y no. Todo depende de la época que consideremos. Ten en cuenta, Pilar, que la Universidad de Parroquias perduró como institución hasta bien entrado el siglo XIX. Por ello, según nos acerquemos a la actualidad, disponemos de más documentación, pero si hablamos de sus orígenes, de la época medieval, hay que decir que sabemos más bien poco. Con todo, sabemos que a la cabeza de toda esta organización estaba un cargo que se le denominaba arcipreste y que existía una jerarquía entre las distintas iglesias. Los curas de Santa María estaban, por así decir, en el top. O sea, eran los más importantes. Los más importantes. Lo ¿vale? más de lo más. Lo más de lo más. Los siguientes, los segundos, en importancia eran los de San Pedro. A estos le seguían los de San Miguel, luego los de San Vicente y finalmente los de la última parroquia en construirse, que fue, como hemos dicho, la de San Ildefonso. Así, cuando se incorporaba un nuevo clérigo a la comunidad de parroquias, este siempre empezaba su carrera en la última iglesia. Y desde ahí iba escalando puestos, pasando de una iglesia a otra, hasta llegar a ocupar un cargo en la iglesia de Santa María. Claro, ¿y sobre quiénes eran o de dónde procedían socialmente estos clérigos de la Universidad de Parroquias? ¿Qué se sabe? Pues sí, en la documentación más antigua prácticamente solo se les cita por su nombre de pila, es difícil saber algo de ellos. Se les cita en latín, pero en plan Domingo Martínez, Pedro Ibáñez, Fortún Sánchez, Martín Pérez, etcétera. Sin embargo, a partir de finales del siglo XV empiezan a ser citados acompañados del patronímico de su apellido. Y ahí en esa documentación vemos cómo empiezan a aparecer nombres de linajes nobles que no son familiares en la historia de Vitoria, como pueda ser el de los Escoriaza, el de los Salvatierra, el de los Salinas, el de los Mendoza. Puede decirse, por lo tanto, que estos clérigos procedían o pertenecían a los linajes de las familias más importantes en Vitoria y sus alrededores. Claro, como era la relación entre las iglesias de la universidad y la de los monasterios que también había en Vitoria, o con el de las parroquias de los pueblos de los alrededores, porque claro, hablamos de Vitoria, pero había muchos pueblos alrededor de la ciudad. Exactamente, y vamos, y sus iglesias no estaban muy lejos, muchas hoy todavía las conocemos. Pues como puedes imaginar, Pilar, toda asociación que se crea para evitar desequilibrios entre sus miembros, es difícil que deje de seguir provocando tiranteces con el resto de entidades que trabajan, por así decir, en un mismo espectro funcional. En el caso de la Universidad de Parroquias de Vitoria, esas tiranteces fueron muchas, pero podemos sintetizarlas en 3 líneas. En primer lugar, en los primeros tiempos medievales, el conflicto con la iglesia, con la colegiata de Armentia, que era otro hueso duro de roer en la zona. En segundo lugar, con las iglesias de las vecinas aldeas, que paulatinamente a lo largo del siglo XIII fueron pasando a pertenecer a Vitoria y empezaron a generar ese conflicto con las iglesias ya más antiguas de Vitoria. Y finalmente, en tercer lugar, con las comunidades monásticas de la ciudad, encabezadas por los conventos de San Francisco y Santo Domingo de Vitoria. Estos conflictos han dado lugar a muchísima documentación con informaciones realmente muy curiosas que son muy interesantes para la historia de nuestra ciudad. Pero esto... Los dejamos para hablar. Si te parece, los dejamos para el próximo programa porque andamos... necesitaremos tiempo, más que nada. Para seguir hablando del tema. Bueno, pues Ismael García, que nos vamos a despedir. Sí, aquellas personas que quieran conocer más detalles, más historia, recuerden las www.historiadevitoria.com. Ismael, que pues te vaya muy bien, cuídate mucho. Estamos dentro de un par de semanitas.